La cuenca alta del Segura deriva tras Hellín en una zona frondosa, de valle, de historia árabe de repoblaciones y de un presente de núcleos rurales que viven del mismo elemento, el agua, el oro líquido que no entiende de fronteras, pero que está volviendo a enfrentar a las instituciones y cuya opinión es diametralmente opuesta según en qué región nos encontremos. Nos encontramos en unos días que nos surgen muchas preguntas sobre el agua, sobre exactamente qué se está haciendo con el agua que sale de Hellín. Nos encontramos a escasos 50 kilómetros de Hellín, en pleno Valle del Ricote, y aquí queremos conocer muchas de esas incógnitas. ¿Cuánta agua está llegando de Hellín y de dónde se deriva esta agua? Estamos aquí y lo vamos a comprobar en unos instantes. Bueno, pues como decíamos, hoy queríamos conocer precisamente río abajo, aguas abajo, donde iba pues este caudal del río Mundo, del río Segura, y nos encontramos pues más o menos a unos 50 kilómetros de Hellín, como decíamos, aquí en pleno Valle del Ricote, en una zona conocida como Azud de Ojos, donde la Confederación tenéis, Juan Antonio, una importante labor aquí, porque aquí hay una bifurcación de aguas, el trasvase también tiene aquí un punto neurálgico importante, ¿no? Sí, estamos en el centro neurálgico precisamente del trasvase Tajo Segura. Este azul de derivación, que se llama Azud de Ojos porque la cerrada está en Ojos, aunque todo el embalse está en el término municipal de Blanca, este azud de derivación se construye precisamente para permitir la derivación de las aguas del trasvase que bajan por el río Segura. Aquí se eleva la lámina de agua, del río Segura, y se bifurcan las aguas provenientes del trasvase y se reparten entre la margen izquierda, que circulan por gravedad a partir de este punto, y la margen derecha, que son las que van hacia la zona de Lorca, Totana, Almería, y se elevan mediante la elevación de Ojos hasta la parte alta del canal de la margen derecha. A partir de ahí ya circulan por gravedad hasta la elevación de Alhama. ¿Cómo se hace la diferencia para considerar lo que es agua de trasvase y el caudal del río en sí? Bueno, la gestión del agua y la contabilidad del agua en la cuenca del Segura es tal vez la más compleja de España, de Europa sin duda, ¿no? Y yo me atrevería a decir que la del mundo, ¿no? Aquí la gestión y la contabilidad del agua se hace de manera conjunta. No se distingue entre el agua, físicamente no se distingue entre el agua de la cuenca, entre el agua del río Segura y el agua proveniente del trasvase. Se lleva una contabilidad muy estricta, muy detallada, pero la gestión se hace de manera conjunta, es decir, no se distingue el agua que baja por el río, no se distingue la que pertenece al Segura, a la cuenca del Segura, y la que pertenece al trasvase. Solamente cuando se decide dividirla o derivarla, ahí ya se hace una contabilidad muy detallada, ¿no? Pero no se distingue el agua que pertenece a la cuenca o pertenece al trasvase. Aquí estamos hablando de los embalses de cabecera, ¿no? Como pueden ser muchos que hay en el término municipal de Hellín, el Talabe o el Cenajo, el Camarillas, todos derivan agua aquí, y estamos hablando de un punto muy importante porque precisamente va agua destinada a cientos de miles de personas aquí río abajo, ¿no? En la región de Murcia y también otras zonas colindantes. Claro, o sea, hay quien dice que el río Segura, aguas arriba de Blanca, es un río muy caudaloso.
Y tienen razón, porque circula no solamente el agua propia del río Segura, sino el agua que proviene del trasvase. Bueno, es un río caudaloso, o era un río caudaloso cuando venía agua del trasvase. Pero aquí, una vez que se detrae el agua del trasvase, la que circula hacia abajo es agua propiamente, única y exclusivamente del río Segura, la que circula agua abajo de este azul. Aquí la que se deriva o la que se detrae tanto para la margen izquierda como para la margen derecha va destinada a abastecer toda la población o mucha población agua de consumo de boca, es decir, se suministra a Altevilla para que proporcione agua de beber a la población y buena parte también va destinada a agua de riego de todas las zonas regables. Estamos hablando de un caudal ecológico que hay que respetar en el río Segura y en cualquier río de España, ¿no? Por ley. Claro, es el primer caudal que hay que respetar, está definido por ley, es el caudal ecológico. Nosotros estamos obligados a dejar pasar unos 2 metros cúbicos por segundo agua abajo del azud de Ojos. Ese caudal es el primero que tenemos que respetar. Y el trasvase ahora, por ejemplo, al Talavera ahora mismo, con las condiciones actuales del trasvase no le están dando nada de agua. No, ahora mismo de agua del trasvase no está entrando absolutamente nada. El trasvase está completamente cerrado desde hace ya meses. Y las condiciones, lógicamente, climatológicas también son nulas. Ahora mismo la lluvia tampoco hace acto de presencia, con lo que el agua entrante ahora mismo es cero. Sí, el agua proveniente del trasvase es cero. El agua que proviene del trasvase Tajo Segura ahora mismo es cero. Como estamos diciendo, son dos márgenes, ¿no? Una bifurcación para dos zonas, para la margen derecha, que es la que estamos viendo, que ahora mismo es el agua visible, y la otra que es la que tenemos, que se ven los tubos, que lógicamente ahí ya no es por gravedad, ahí tenéis que impulsar el agua, una obra de ingeniería también pues importante, ¿no? La que lleváis aquí a cabo. Sí, ahora mismo estamos viendo el tubo de elevación de todo el agua que se destina a la margen derecha del postrabase. Todo el agua que va destinada a la margen derecha se eleva desde esta estación de elevación, que es la central de Ojos, se eleva por ese tubo hasta el principio del canal de la margen derecha, que está en lo alto de la montaña. Una vez que se deja por gravedad ya en el canal de la margen derecha, o bien sigue su camino por gravedad, o bien se almacena en el embalse del Mayer para repartirla o para distribuirla según convenga. Todo el agua que va al canal de la margen derecha pasa por ese tubo de aspiración. Una estructura de embalse durante todo el río para su distribución. Estamos hablando aquí, por ejemplo, por concretar, ¿normalmente va más agua por el margen derecha o por el izquierdo? No, normalmente va más agua por la margen izquierda. La margen derecha además se utiliza, ahora mismo no se está elevando agua. Normalmente se utiliza a la noche, que tiene un consumo, que el consumo energético es mucho más barato, se utiliza a la noche para bombear el agua. Pero normalmente por la margen izquierda se deriva más volumen de agua que por la margen derecha. Hay más consumo en la margen izquierda que en la margen derecha. Y ahora mismo estamos viendo también el agua que entra aquí, que llega aquí. Estamos hablando de que el trasvase está parado, pero sin embargo hay agua. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por los canales del trasvase circula no solamente el agua del postrasvase Tajo Segura, no solamente el agua destinada a los regadíos o abastecimiento del trasvase. También circulan otros tipos de aguas, como son las aguas desaladas, como son las aguas provenientes de pozos,
como son las aguas propias del río Segura, de regadíos tradicionales, que utilizan o que se ha decidido que para su distribución que utilicen la infraestructura del postrasvase Tajo Segura. Esas aguas que no pertenecen al postrasvase pero que utilizan la infraestructura del trasvase pagan por ello unos peajes. Todas las aguas, aunque no sean del postrasvase, que utilizan la infraestructura del postrasvase pagan unos peajes calculados específicamente para cada uno de esos tipos de agua. Cada tipo de agua tiene un peaje distinto. Es decir, pueden estar circulando, como ahora veremos, por la margen izquierda. Concretamente ahora mismo se están derivando 3,5 metros, 3 metros cúbicos por segundo, 3,5. Sin embargo, no son aguas del trasvase, son aguas provenientes de pozos, de aguas desaladas, en fin, son otros tipos de aguas distintos. Por ejemplo, los pozos de sequía que se han abierto ayer en Ellín o los de Singal de Calasparra van por ahí. Exactamente. El metro cúbico que se está sacando en Calasparra se está metiendo ahora mismo por el canal de la margen izquierda. ¿Esto tiene algo que ver luego con el precio que pagan los regantes en sus localidades? Claro, ese agua tiene un coste distinto al agua del trasvase. Entonces, el agua del trasvase tiene un precio, el agua que proviene del trasvase Tajo Segura tiene un precio y el agua que proviene de los pozos tiene otro precio, que es el coste derivado de la extracción de los pozos más el coste derivado de utilización de la infraestructura del trasvase. Aquí vienen muchas veces las comparaciones entre agricultores y entre poblaciones, pero claro, esto va regulado por unas normas, unas pautas que se establecen, ¿no? Claro, sí. Cada regante, según el origen del agua, paga un precio que está definido por ley. ¿Cómo está ahora mismo dentro de la institución, de la organización, que no haya trasvase? Ahora mismo hay preocupación dentro. Hombre, hay una preocupación tremenda, claro. Los regantes están en una situación realmente crítica. En el campo de Cartagena hay más de 50 millones de árboles que están pendientes de agua porque si no se van a secar, se van a morir. Esto es una pérdida económica terrible. Ya no solamente por la pérdida económica que supone el dejar de producir y el dejar de introducir mercancías en los mercados europeos, sino porque se está perdiendo una posición económica en Europa que luego va a ser muy complicado el recuperar. Posición económica que se pierde con toda la competencia mundial que hay en el tema de la agricultura, luego es muy complicado el recuperarla. Por tanto, la preocupación que hay es máxima, vamos, es tremenda, al margen de todas las economías domésticas, familiares, que están al borde que están al borde de perderse. Es una situación muy dramática. Y lógicamente la lucha entre administraciones no ayuda, ¿no? Y se clama por ese Pacto Nacional por el Agua, que si existiese y se concretase bien, pues podría ayudar a solventar muchos de estos problemas. Claro, a solventar muchos de estos problemas, a mejorar la economía doméstica y, en definitiva, a mejorar la economía de todo el país. Esto es lo realmente triste, ¿no? Que entre partes del propio país nos peleamos y quien realmente sale perjudicado es la propia economía del país.
Bueno, pues ahora hemos cambiado de ubicación, nos hemos metido aquí dentro a lo que es la sala de máquinas, donde se realizan pues, los distintos tipos de maniobras para regular el agua, Manolo. Bueno, pues sí, de la margen izquierda principalmente es donde están las compuertas y donde se regulan por la margen izquierda, que va por gravedad. Ahora mismo le vamos a quitar unos 8 centímetros, que equivale más o menos a metro y medio aproximadamente por segundo. O sea, eso es la orden que recibes ahora y veremos como en unos minutos bajará menos agua por el margen izquierdo. Exactamente. Pues vamos a ver esa maniobra. Vamos a por ella. Bueno, pues hemos hecho la maniobra y ahora hay que esperar sobre unos 40 minutos así, que el sistema 6 que tenemos, el sistema automático de información hidrológica, nos dará los datos de esa maniobra que hemos dicho, y si hay que quitarle o hay que ponerle un poco más. Eso ya a partir de unos 40 y tantos minutos. Esto lo hacéis varias veces al día según las órdenes que recibáis. Exactamente. A lo mejor no se toca durante un tiempo, que a lo mejor en un día hay que hacer 2 o 3 maniobras, incluso por la noche. Incluso de noche hay que hacerlas también. Bueno, pues veníamos, Juan Antonio, de realizar esta maniobra que en este caso, como nos dice, hay veces que se hace varias veces al día, otras veces que tienen que pasar horas, días, es dependiendo del agua que haya que regular, ¿no? Exactamente. Sí, ahora lo que hemos hecho, como riegos de levante margen izquierda ha terminado ya de tomar el agua que legalmente tiene atribuida, pues entonces el 1,5 metros que le estábamos suministrando lo hemos recortado, ha dejado de pasar por la margen izquierda, es la maniobra que acabamos de hacer. Entonces los 3,5 metros que estaban pasando por la margen izquierda ahora han pasado a ser solamente 2. Ese 1,5 metros lo vamos a destinar a recuperar el azud de Ojot, que se vaya almacenando en el azud de Ojot, porque a partir de las 12 de la noche aproximadamente tenemos previsto poner en marcha la elevación de la margen derecha. Es una elevación muy potente que va a bombear aproximadamente unos 10 metros cúbicos por segundo y va a chupar mucha agua del embalse. Entonces tenemos que procurar que el embalse se recupere lo máximo posible para que podamos estar bombeando 12 horas seguidas, ¿no? Hasta que el embalse llegue a su mínimo nivel. Y aquí a la derivación estamos viendo que el agua entra justo por la zona donde tenemos, ¿no? Sí, aquí tenemos la reja que protege la estructura de derivación, con el fin de que no entren cañas ni entren pues, todos los objetos que lleva flotando el río, ¿no? Botellas, troncos, cualquier cosa, sobre todo las cañas, ¿no? Entonces esas rejas, que a su vez están dotadas de un limpiarrejas automático, son las que protegen a las tomas de derivación. A su vez las rejas están protegidas por unas tuberías flotantes que las vemos arriba, son unas tuberías que están flotando en el agua y que hacen que el mínimo número posible de cañas lleguen a la zona de las rejas. Es lo que en Murcia llamamos las baldomeras, ¿no? Que son las acumulaciones de cañas que se producen pues, en zonas puntuales del río y que suelen arruinar muchas veces o que dejen de funcionar temporalmente hasta que se limpien muchas infraestructuras. Aquí estamos en una época muy mala, ¿no? Por el tema del agua, el tema de la sequía y estábamos hablando precisamente de que incluso cuando hay obras en las presas hay que buscar agua de donde sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de las desaladoras. ¿Eso entraría también en el sistema de derivación de agua? Claro, el agua de las desaladoras a veces se suministra a través de las infraestructuras del trasvase.
A las comunidades de regantes o al propio abastecimiento, al propio Tevilla, que son los beneficiarios de esa agua desalada, a veces hay que utilizar las propias infraestructuras del trasvase para suministrarles esos caudales. Eso implica que también el agua desalada entra dentro de la contabilidad y de la gestión integral del agua que se hace en la cuenca del Segura. Y es agua que tiene otro precio. Claro, cada agua tiene un precio dependiendo de lo que haya costado la infraestructura para crear ese agua y de lo que cueste la infraestructura para el transporte de ese agua. Cada agua tiene un precio distinto. Las desaladoras que siempre se utilizan como complemento, nunca pueden proporcionar el agua necesaria para todos los usuarios. Sí, normalmente yo creo que el agua de las desaladoras, aunque esto lo gestiona la Sociedad Estatal Acuamed, la producción de agua la gestiona la Sociedad Estatal Acuamed, pero muchas veces utilizan nuestra infraestructura del trasvase para su transporte. Ese agua tiene otro precio, normalmente suelen ser más caras y efectivamente suele ser un agua complementaria, no puede ser nunca el agua que sirva como la base de la producción del regadío, ¿no? Que debe ser otra, debe ser el trasvase. Esto nos está diciendo que no es un embalse al uso, ¿no?, el Azud de Ojos, pero sí que, por ejemplo, hablando de Acuamed, hay una obra prevista que aquí en Murcia hay mucho optimismo o se ve con mucha necesidad, que, por ejemplo, el recrecimiento del Camarillas. ¿Eso podría ayudar? ¿Qué beneficios podría tener recrecer ahora mismo el Camarillas con la poca agua que está entrando? Bueno, cualquier aumento de capacidad de regulación en la cuenca del Segura, como podría ser el recrecido del Camarillas, cualquier aumento de la capacidad de regulación es bienvenida en esta cuenca, ¿no? O sea que el recrecimiento del Camarillas supondría un aumento en la capacidad de regulación y por tanto sería una obra muy buena para la cuenca. Y ya para terminar, Juan Antonio, te preguntamos por ahora mismo, pues eso, preocupación, ¿no? Porque no llueve, no hay trasvase, el agua, pues hay que buscarla prácticamente de donde no existe, acuíferos. ¿Qué es objetivos a corto y medio plazo que tenéis previstos? Bueno, pues objetivos a corto y medio plazo, que ya estamos trabajando en ellos, es la apertura de los pozos, o sea, la continuación en la explotación de los pozos del sinclinal de Calasparra, la apertura de nuevo de los pozos del Molar y la apertura de todos los acuíferos de los que podemos tirar en la cuenca del Segura. La capacidad al máximo de las desaladoras, que ya prácticamente están al máximo de su capacidad, y bueno, pues esperar que llueva lo antes posible. Estamos hablando de un caudal ecológico que respetan en el río, pero el embalse muerto es una posibilidad que esté ahí, porque no hay que respetar caudal y si se necesitara agua y se vaciara algún embalse, habría que hacerlo. Bueno, el embalse muerto es embalse muerto, quiero decir, eso no se puede utilizar. Es un embalse que está incluso por debajo de las tomas de fondo del embalse. Ese agua no se puede extraer de ninguna de las maneras, por eso le llamamos embalse muerto. No es un embalse de reserva, es un embalse muerto, que está por debajo incluso de la toma de fondo del propio embalse. Esto no se puede utilizar, esa agua es embalse perdido, no podemos contar con él. Sí, por eso digo que hay posibilidad de que alguno de los 4 embalses de cabecera llegara a esa situación y que... Claro, sí, de hecho está muy cerca de ella, está muy cerca de llegar al embalse muerto. Ahora mismo me parece que tenemos de los 35 hectómetros que hay embalsados en los embalses de cabecera, solamente 13 son utilizables. El resto de los 50 hectómetros que tenemos embalsados en los embalses de cabecera, solamente 13 corresponden a un volumen de agua que se puede utilizar. El resto corresponde a embalse muerto que no podemos contar con él, de ninguna de las maneras. No podemos sacar el agua esa. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias y nos quedamos todos pendientes, mirando el cielo y esperando pues eso, el agua, que es el bien que nos da la vida a toda la cuenca. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestro interés también.
Y aparte de la obra de ingeniería, de esa distribución que se hace de agua que viene desde Llín, esto es una zona protegida, una zona natural, además impactante, con unas vistas como estas que tenemos desde este mirador de Alto de Baina. Agua, que da vida a toda la ribera del río Segura por 4 comunidades autónomas y sin la cual nada de esto sería igual. Agua que es necesaria para todos los pueblos de la cuenca, para la economía, para la convivencia, para que la vida en nuestros pueblos siga teniendo futuro.